No me acuerdo de la publicación. Era Ya. una... ¿Y por qué están prohibidos estos dos administradores de votar cuando se trata de esos tres temas? Porque no pueden votar a sí mismos, por sí mismos, Ya, por la administración. No pueden opinar sobre su administración. ya, perfecto. ¿Qué pasa con la sesión de la parte social, ¿no? Estamos hablando de los gestores o administradores. Licenciado, según el artículo 363, dice que la sesión por parte del socio gestor será necesaria la autorización de la Junta Extraordinaria. Es decir, Ya, pueden ceder su autoridad y no ser responsables después de las deudas que vengan después de ceder. ya, claro, las que se contraen con posterioridad. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo, licenciado. Adelante, Lisette. Ya. ¿Cuándo se considera una sociedad de comandita por acciones nula? Ya, adelante, grupo. Silencio total. Bueno, licenciado, sería por lo que no cumple las características por las cuales se denomina una sociedad por comandita simple, ya sea por el aporte de capital, em, por el órgano de la sociedad, porque tal vez no cumple con el denominativo que sería SCA, em, porque la asamblea de accionistas tal vez no está conforme a lo establecido, ya que no cumple tal vez las reuniones de forma regular o dependiendo la frecuencia de estas. Más que todo sería eso, licenciado, porque no cumple con las características por las cuales se denomina que es una sociedad por comandita por acciones. Ya. A ver, una recomendación para todos los grupos. El primer tema ha sido el de sociedades comerciales, ¿verdad? Entonces, este tema de sociedades comerciales, ustedes vayan, que les digo, comparando o analizando de manera conjunta, mejor dicho, las diapositivas que yo les he podido facilitar y adicionalmente la exposición que han realizado los compañeros. Y cuando tengan que hacer un análisis comparativo con el código, también es importante considerar algunos preceptos que son generales para las sociedades comerciales. La referencia o la presentación que nos han hecho sobre el trámite ante Fundempresa, por ejemplo, es sumamente importante, ¿no? Porque al margen de mostrar esas características, esas regulaciones generales, lo que nos ha permitido este grupo, adicionalmente, ver es cómo funciona la parte operativa, ¿verdad? Que es importante. O sea, es decir, tengo que saber cómo adicionalmente al margen de la estructura de constitución tengo que operar o tengo que actuar a efecto de realizar el registro correspondiente, ¿no? Y había una pregunta de unos compañeros que decía, ¿cuál es la importancia del registro de comercio, no? ¿Para qué es el registro de comercio? Entonces, es necesario aquí hacer unas puntualizaciones, ¿no? Fundempresa va o está todavía funcionando, ¿sí? Y lo va a hacer todavía hasta el mes de marzo, ¿verdad? Hasta el mes de marzo. Y esto es importante que nosotros consideremos porque todos los plazos o procedimientos siguen siendo exactamente los mismos.
más allá de que a partir de este mes la concesión deje de ser tal y esto pase a manos del Estado. ¿Sí? Ahora, adicionalmente es pertinente también que nosotros consideremos cuáles son esas funciones principales que tiene el registro de comercio. Estamos hablando de conformar o de constituir sociedades, entonces tenemos que tener la certeza de para qué sirve ese registro de comercio. Y esto ya de manera general, ¿no? Es decir, independientemente de quién esté ejerciendo o esté prestando ya el servicio. Entonces, como una primera función, nosotros podemos decir es que tiene la obligación de registrar a todas las sociedades comerciales y a las empresas unipersonales, ¿no? Ahora, lógico es entender que este registro está circunscrito u obedece, mejor dicho, a todas esas empresas o sociedades, mejor, que operan dentro del territorio nacional, ¿no? Y lo más importante, este registro no está vinculado a la envergadura o al tamaño de las unidades económicas. O sea, ¿qué quiero decir? Que no importa el tamaño de esta unidad económica. Porque si es una empresa unipersonal, generalmente podría ser más pequeña que una sociedad, no sé, una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso no tiene ningún óbice a efecto de realizar el registro correspondiente. Por un lado. Por otro, tiene la función principal de registrar todos los actos comerciales de las sociedades, ¿sí? Y de las empresas que sean de orden público, ¿no? Son las empresas públicas. Ahora, deben necesariamente también, dentro de sus funciones, certificar la información que existe en sus registros. Esto a cualquier ciudadano que así lo solicite. No nos olvidemos que nosotros hemos considerado o consignado, mejor dicho, lo que corresponde a que dentro de las obligaciones de las sociedades o de los comerciantes como tal, está el de cumplir sus obligaciones impositivas, registrarse fundamentalmente, pero en los procedimientos de constitución, para muchas sociedades se exige el tema de la publicidad, ¿no? Entonces, esto determina de que cualquier ciudadano pueda recurrir a este registro de comercio y solicitar la información pertinente. Ahora, lógico es suponer de que hay que explicar o tratar de acreditar cuál es el interés que tenemos para solicitar esa información. Y esta, como es un registro público, pues tendrán que brindarnos la misma, ¿sí? Ahora, otra función que cumple el registro de comercio va a ser el de generar información estadística, ¿no? Esto precisamente para coadyuvar a lo que constituye la institucionalidad pública y privada respecto a la toma de decisiones. Entonces, esa es la importancia que tenemos del registro de comercio, por un lado. Por otro, están o tienen la función, mejor dicho, de otorgar las solvencias a las empresas, ¿no? Y a las sociedades comerciales a efecto de que éstas puedan hacer la oferta de sus productos y o servicios. Y uno de los aspectos importantes está vinculado también al otro concepto que hablábamos, que era la oponibilidad, ¿verdad? O sea, uno el tema de la publicidad y el otro el tema de la oponibilidad. Esto para garantizar los derechos de los terceros, ¿sí? Que no se afecte a nadie en la constitución o en la inscripción de una sociedad o de una empresa, y esto que no vaya a generar perjuicio a un tercero, ¿no? No se olviden que en la diapositiva que nos presentaba el grupo de sociedades por acciones, ellos hablaban, por ejemplo, de la selección del nombre, ¿no? Y establecían un plazo para esta selección del nombre. Esto con la finalidad de que no haya un conflicto con otra sociedad o con otra empresa que utilice un nombre similar. ¿Por qué? Porque esto puede dar lugar a lo que constituye una competencia desleal, ¿no? Ahora, en esencia, ¿qué es el registro de comercio? O sea, ¿cómo entendemos o cómo tenemos que entender el registro de comercio? Entendemos como un órgano del Estado, ¿no? Y más ahora que va a ser administrado directamente por él mismo. Es el ente que va a otorgar la personalidad jurídica y la calidad de sujetos de derecho a las sociedades comerciales, ¿sí? Este registro de comercio tiene esa facultad de extender la matrícula a las personas que decidan crear una empresa o constituir una sociedad.
¿sí? Ahora, evidentemente, con la ley 1398 de octubre del 2021, se crea, lo que es la ley de registro de comercio, no se crea una otra entidad y va a ser el registro, el CEPREC se llama, ¿no? El Servicio Plurinacional del Registro de Comercio. Pero más allá de la existencia de una nueva normativa, que tampoco es muy amplia por si acaso, lo cierto es de que las funciones que tiene que cumplir este órgano, esta entidad del Estado, son exactamente las mismas, ¿no? El registrar, el acreditar, el certificar, ¿sí? Y el generar además una imagen corporativa. O sea, permite, ¿no? El registro de comercio va a permitir esa formación de una imagen empresarial o corporativa de las entidades. Ahora, el decreto supremo por el que se crea el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio establece algunas características fundamentales de esta entidad, como por ejemplo la autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y un patrimonio propio, se le reconoce al registro de comercio, pero que sin embargo va a encontrarse o va a estar bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y de Economía Plural. ¿Sí? Este decreto, como decíamos hace unos minutos, establece un periodo, un plazo de transición. Claro, no es cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Una forma de administración privada y al día siguiente que entre el Estado a lograr esa administración. No, hay un proceso aquí primero de adecuación para que el servicio como tal no se vea interrumpido y no se vea afectado. Los resultados los vamos a ver con el tiempo, ¿no? Definitivamente. Pero no podríamos tener un margen siquiera de imposibilidad de acceder nosotros como empresarios o como sociedades a los servicios que están vinculados a la función misma del registro de comercio. Es por eso de que se ha establecido este periodo de transición, de adecuación inclusive, para que entre en pleno funcionamiento ya el registro plurinacional. Pero entre tanto, hasta el 31 de marzo, pues va a continuar prestando servicios Fundempresa. El tema de la renovación también es un aspecto importante que está vinculado con esto, porque existe una regulación o una exigencia, mejor dicho, de que periódica o regularmente se haga una actualización, una renovación de la matrícula de comercio, tanto a las personas naturales y jurídicas, que lógicamente están vinculadas a la actividad comercial. Esto precisamente para mantener o para el cumplimiento de esos requisitos o de esos principios, ¿no? Que es la publicidad y la oponibilidad. Adicionalmente, este decreto supremo lo que ha hecho es establecer una estructura organizacional del registro de comercio. Hay un nivel ejecutivo y hay un nivel operativo. Entonces, en cuanto a la dirección, va a existir, se va a designar a un director general ejecutivo que va a constituirse en la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Y aquí una particularidad, ¿no? Va a ser designada por una resolución o designado por una resolución suprema. Hay dificultades, yo diría, tal vez identificadas desde una perspectiva muy subjetiva en cuanto a concebir la eficiencia en cuanto a la prestación del servicio, ¿no? Pero como les decía hace un rato, hay que esperar y ver cómo funciona esto, ¿no? Esperemos de que esto no implique un incremento de costos en la realización de los trámites, sino más bien que se traduzca en un mecanismo de apoyo y que dé certeza además a lo que representa o lo que es el hacer empresa en Bolivia, para lo que significa constituir sociedades, porque lo que uno quiere es certeza, quiere una seguridad jurídica y quiere
ser regular, visible, ¿verdad? Para poder ejercer adecuadamente una actividad comercial. Entonces, dentro de esas funciones que les reconocemos al registro de comercio, está precisamente el que ellos tienen la obligación, primero, de inscribir, de registrar a las unidades económicas o a las empresas, están en la obligación de aprobar, inclusive en este mismo orden, lo que constituyen los estatutos, las modificaciones, liquidaciones, disoluciones, etcétera, de las sociedades, ¿no? De las sociedades. Entonces, para nosotros esto es importante, porque vamos a tener la seguridad de que la forma en que hemos estado operando hasta el día de hoy no va a tener una alteración que vaya a afectar al normal desarrollo o al normal giro de las sociedades comerciales o de las empresas. ¿Estamos? Ahora, hay algunos temas que sí llaman la atención, digamos, en la normativa, especialmente en lo que concierne al intercambio de información, a lo que concierne a los mecanismos de coordinación que se van a establecer entre este registro de comercio y otras entidades públicas y privadas, ¿no? Esto con la finalidad de que se pueda permitir o viabilizar la aplicación correspondiente a la norma. Entonces, esto me imagino que en todo este periodo, en todo este plazo, se está trabajando para que estos mecanismos de coordinación sean tan fluidos de que no vayan a generar ninguna dificultad y en todo caso estén libres de la burocracia, ¿no? Es decir, hay que tratar de desburocratizar muchas gestiones y esto es fundamental porque yo les había hecho un comentario hace mucho tiempo atrás, bueno, al empezar el curso, sobre lo que constituía la informalidad en la economía, ¿no? Y uno de los factores para que se presente este fenómeno era precisamente esos trámites burocráticos, tediosos, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere es que no exista aquello. ¿De qué se trata? De que todas las unidades, todas las empresas, todas las sociedades sean regulares, sean visibles, estén dentro de ese marco de formalidad. Entonces, si establecemos mecanismos que le generen mayores dificultades, ya sea a la empresa, a las sociedades, vamos a tener problemas. ¿Sí? Y eso son formas, además de desalentar, yo diría, cuando las cosas marchan mal, de desalentar precisamente el emprendimiento, ya sea a través de una sociedad o de una empresa. Entonces, esperemos de que esta nueva normativa, o esta nueva estructura, mejor dicho, esta nueva entidad que va a prestar unos mismos servicios, estos se encuentren precisamente impregnados de lo que es la concepción del servicio al público, ¿no? Y verdad, esto, como yo les planteo, les comento como una esperanza, como un deseo que se tiene, porque a veces tenemos trámites que realmente son burocráticos, ¿no? Y lamentablemente, a medida que va creciendo la administración del Estado, estos trámites se van volviendo más burocráticos, ¿verdad? Todas las gestiones, y estoy hablando de manera general, en todas las entidades se vuelven más burocráticos, demoran más tiempo, y lo que se quiere, o debería más bien ser la línea, es pues simplificar los trámites, ¿no? Simplificar los trámites. Yo les planteo como una experiencia, por ejemplo, positiva, es qué ocurre cuando uno quiere empadronarse, por ejemplo, en la administración tributaria, ¿no? Ahí no le va a llevar a uno más de 10, 15 minutos, exagerando 20 minutos el poder empadronarse. ¿Y en qué se demora? Se demora en el escaneo de algunos documentos, pero el trámite como tal es sencillo. Entonces, que alguien diga, no me he podido empadronar porque es un trámite burocrático, mentira, ¿no? Entonces, bajo esa misma concepción, tiene que encararse lo que constituye el registro de comercio. Ahora, el simplificar trámites no significa, pues, el restar mecanismos de control, ¿no? O disminuir el cumplimiento de algunos requisitos, no, de ninguna manera. Sino el simplificar trámites, pues nosotros entendemos como que aquel mecanismo que esté libre de cualquier funcionamiento burocrático, ¿no? Es lo que se tiene que evitar. Entonces, lo que se quiere es identificar o establecer, mejor dicho, mecanismos que permitan y fomenten además el registro y la constitución de empresas y sociedades en el país. Más ahora aún cuando hablamos de
de una reactivación económica, ¿no? Y ustedes advierten, la pandemia ha traído un fenómeno realmente lamentable, que ha sido el cese de actividades en muchas unidades económicas, es decir, de empresas, liquidación de sociedades, etc. Entonces, lo que tenemos que encarar ahora con una nueva estructura, como se plantea en el Decreto Supremo, es precisamente el generar los espacios, los mecanismos y las condiciones como para que podamos nuevamente reactivar la economía a través de nuevas empresas, a través de nuevas sociedades, de que le impregnen o inyecten capital y generen mejores condiciones para todos los que se dedican a una actividad comercial, que dicho sea de paso, tienen pues una conclusión en un usuario o un consumidor final. ¿Sí? De eso se trata. Entonces esperemos de que estas condiciones no se vean alteradas por la implementación de una nueva estructura, de una nueva entidad, y que no nos genere mayores dificultades y mejor, o en todo caso, se traduzca en una mejora de lo que hasta estos días tenemos dentro de lo que constituye el registro de comercio, ¿no? Esto les digo, independientemente de quién esté prestando el servicio. Hay quienes afirman de que todo aquello en lo que participa el Estado como administrador no marcha bien, ¿no? Son concepciones, ¿no? Y dicen, mejor siempre es una concepción empresarial a efecto de mejorar algunos servicios. ¿Tienen algún sustento? Sí, podríamos decir que es así, porque una empresa, ¿qué es lo que busca? Busca beneficio, busca ganancia, busca lucro, ¿verdad? Entonces, a efecto de generar esto, pues tiene que prestar un mejor servicio. Y esperemos que bajo esa misma línea, el Estado, a través del servicio público o el servicio plurinacional, mejor dicho, el registro de comercio, oriente su actividad o su esfuerzo a lograr aquello. ¿Y qué se requiere? Personal calificado, personal entendido y un buen sistema de tecnología o soporte tecnológico que permita trabajar de mejor manera. Ustedes han advertido hoy día que hay un procedimiento a través de de registro que no es presencial, ¿no? Y eso se logra, pues, lógicamente con tecnología, con gente capacitada, gente que esté comprometida con lo que está haciendo, como tiene que ser en cualquier escenario, ¿no? ¿Estamos? Bien, compañeros. ¿Mañana qué grupos tenemos? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a revisar. Un segundito, por favor. No sé si me han hecho llegar. Quiero decirles de que no todos me han hecho llegar sus trabajos. Ojo, ojito. Ya. A ver, mañana tenemos a las sociedades responsables limitada y sociedad anónima. No me han llegado estos trabajos, por favor envíenmelos hoy día para que mañana podamos tener las diapositivas disponibles. ¿Está bien? Bien, jóvenes, ahí quedaremos. Les pido disculpas por las constantes interrupciones, unas debido al sistema y otras porque se me han presentado algunas dificultades en la oficina, pero esperemos que mañana podamos desarrollar nuestra clase con la mayor regularidad posible. ¿Estamos? Sí, licenciado. Nos vemos mañana entonces, jóvenes. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego, licenciado. Igual, licenciado, hasta Mañana, luego. licenciado. Licenciado. Mañana, licenciado. Licenciado.